Vamos por el siguiente ejercicio. Ahora considere que tenemos el siguiente diagrama. Tenemos esto. Nos dan como dato del problema lo siguiente. Nos dicen que hay un hilo de material conductor que descansa sobre el eje Y, de tal forma que la corriente se dirige en la dirección en la que Y crece, o en la dirección Y positiva. Entonces, con mi mano izquierda, yo voy a indicar en el sentido, yo estaría indicando mi pulgar en el sentido de la corriente, cuya dirección ya me lo han dado como dato del problema. De tal forma que con los dedos opuestos al pulgar estaría indicando en el sentido del campo magnético y por lo tanto en el sentido de las líneas de inducción magnética, gracias a las cuales yo puedo determinar dichas líneas, tal como lo he hecho en este punto. Porque muchas veces en los problemas solamente les van a decir sobre qué eje descansa el hilo de material conductor y hacia dónde se dirige la corriente. Ustedes tienen que utilizar la mano izquierda para señalar el sentido de la corriente, mientras que sus dedos opuestos al pulgar señalan en el sentido de las líneas de inducción magnética, tal como se ve aquí. Va hacia acá y yo lo he puesto hacia acá, de la misma forma en la cual ustedes tienen que definirla cuando lleven a cabo estos problemas. También les han dado como dato del problema que una carga Q subíndice 0 Q subíndice 0 estaría produciendo líneas del campo eléctrico. Y esta carga Q subíndice 0 no se ubica en el origen, sino que se ubica en una posición fuera del origen definida por este vector de posición. De tal forma que al darles este como dato del problema, ya estaríamos definiendo dicho vector, que yo lo voy a denotar dentro del plano tridimensional por esta línea, por este vector azul.
Lo haré tenue para que no se confunda con las otras líneas y está definido por esta ecuación matemática. Muy bien, ahora ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo me doy cuenta que hay una corriente eléctrica fluyendo a lo largo del eje Y en la dirección en la que X crece, gracias a que aquí se encuentra un hilo conductor. Entonces yo me doy cuenta que las líneas de inducción magnética se proyectarían en este caso en el plano XZ. Por lo que voy a dibujar el plano XZ en esta sección de mi hoja, teniendo lo siguiente. Ya lo ubiqué. Y ustedes me dirán, pero nosotros solemos poner el eje X positivo del otro lado. Pero por practicidad, yo he decidido colocarlo de este lado. Porque miren, nos conviene hacerlo así, dado que el eje de X, si se dan cuenta, en el plano tridimensional, el cual se ve en este plano bidimensional, cuando uno hace un plano tridimensional, cuando uno trata de ejemplificar un plano tridimensional en un plano bidimensional como lo es una hoja, las direcciones no quedan tan bien definidas, dado que nosotros estamos llevando a cabo un esfuerzo por lograr imaginar este plano tridimensional representado en una hoja bidimensional. Yo, como quiero representar ahora el plano bidimensional XY, me doy cuenta que es más fácil ubicar el eje X yendo hacia la izquierda, porque tanto para el plano tridimensional en mi hoja como para el plano bidimensional, X está hacia la izquierda y es más fácil relacionarlo de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Por eso lo he dejado en esta posición. Gracias a mi regla de la mano izquierda, yo me puedo dar cuenta al hacer coincidir mi pulgar con el sentido de la corriente, que con los dedos opuestos al pulgar estaría indicando en el sentido de la inducción magnética. Y así, la inducción magnética iría en este sentido, así, en este sentido. De tal forma que las líneas de inducción magnética van del eje X positivo al eje Z positivo, tal como se visualiza en la representación de XY, del eje X positivo al eje Z positivo. Por lo que el vector el vector unitario B minúscula, que me estaría definiendo cada uno de los puntos, que me estaría definiendo de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, cada uno de los puntos de la trayectoria que sigue el vector de inducción magnética, yo lo puedo definir de la siguiente forma. Bien, lo puedo definir de la siguiente forma. Entonces tendría vector unitario B minúscula sería igual a coseno de teta por I vector unitario más el seno de teta por K vector unitario. Coseno de teta por I vector unitario más el seno de teta por K vector unitario. ¿Por qué yo he definido el coseno de teta por I vector unitario? Porque estamos partiendo para definir, al definir los puntos que nos permiten describir la trayectoria de B vector unitario, estamos partiendo del eje X positivo. Por eso tenemos coseno de teta por I vector unitario. Y estamos yendo hacia el eje Z positivo. Es por eso que aquí tenemos más el seno de teta por K vector unitario. Y recuerden, estas líneas, al igual que el ejercicio pasado, este vector de aquí a acá, este vector de aquí a acá, este vector de aquí a acá, estaría siendo definido por la ecuación matemática que acabamos de describir. Sin embargo, cuando nosotros estemos en esta posición, el vector que define la inducción magnética se define de esta forma. Cuando nosotros estamos en esta posición, el vector que define la inducción magnética se define de esta forma.
Cuando nosotros estamos en esta posición, el vector que define la inducción magnética se define en esta forma. Es decir, son vectores son vectores tangenciales a la trayectoria que ha formado este vector para la inducción magnética. De tal forma que los vectores que yo necesito definir son precisamente esos vectores tangenciales que estarían definiendo cada una de las trayectorias de la inducción, cada uno de los vectores de inducción magnética para cada punto. Por lo cual yo puedo definir dichos vectores tangentes a la curva definida por esta expresión por medio de la derivada. Recuerden que al derivar una función con respecto al parámetro, estarían obteniendo la tangente de la función, que es lo que yo quiero en estos momentos. Entonces tendría la derivada con respecto a θ del vector unitario b minúscula. Sería igual a, como derivada del coseno es el menos seno. Por el vector unitario, derivada del seno es el coseno. Por k vector unitario, menos seno θ más el coseno de θ. Ya lo tendría. Entonces, esta correspondería al vector b unitario, que nos permite indicar las direcciones del vector, que nos permite indicar la dirección del vector de inducción magnética. Siendo que el vector de inducción magnética se definiría como, el vector de inducción magnética se definiría como la magnitud de B por el vector unitario. Quiero hacer una importante aclaración con respecto al problema anterior. Con respecto al problema anterior, yo solamente manejé esto para definir a todo el vector de inducción magnética. Y lo que pasa es que eso fue así porque nosotros, para el anterior problema, y es un dato que se me olvidó mencionar, se está considerando que la magnitud de B era 1. Por eso es que el vector de inducción magnética, cuando la magnitud B es igual a 1, simplemente se reduce a este vector. Sin embargo, aquí ya voy a considerar que B, a diferencia del problema anterior, voy a considerar que la magnitud de B es diferente a 1, por lo cual tengo que considerar la letra mayúscula B, que es la magnitud del vector de inducción magnética, para definir por completo al vector de inducción magnética, el cual será igual a la magnitud del vector de inducción magnética por su dirección, definida por el vector unitario de inducción magnética que acabamos de describir. Entonces, yo tendría finalmente que el vector de inducción magnética es igual a la magnitud de B, por la magnitud de B por menos seno de θ por I vector unitario más menos seno de θ por I vector unitario más el coseno de θ por K vector unitario. Menos seno de θ por I vector unitario más el coseno de θ por K vector unitario. Checo que todo esté bien hasta este punto. Sí, todo está bien hasta este punto. Muy bien. Ahora, para poder llevar a cabo para poder resolver este ejercicio de la forma más satisfactoria posible, yo voy a definir para poder completar el ejercicio, alguna de las posibles direcciones que puede tener el vector velocidad. Recuerden, el vector velocidad es ortogonal o perpendicular al vector de inducción magnética. Como el vector de inducción magnética estaría existiendo sobre el plano XZ, un vector que es ortogonal al plano XZ es precisamente el vector J. J vector unitario que se proyecta a lo largo del eje Y. Entonces el vector velocidad sería igual a la magnitud de la velocidad por el vector J unitario. De tal manera que ahora ya podemos proceder a calcular el producto cruz del vector velocidad por el vector de inducción magnética, teniendo lo siguiente.
Primero voy a escribir el vector velocidad. El vector velocidad. El vector velocidad tiene componentes en y, porque tenemos el vector velocidad es igual a la magnitud de la velocidad por el vector unitario j. Entonces tenemos la magnitud de la velocidad. ¿Tiene componentes en x y en z? No, no tiene. Entonces 0 y 0 para y vector unitario para k vector unitario. Ahora vamos a definir al vector de inducción magnética, que en este caso es igual a menos b, porque estoy considerando la magnitud de inducción del vector de inducción magnética por el seno de θ, que va a multiplicar a i vector unitario, y por lo cual lo pongo en la posición en la columna de i vector unitario. Ahora, el vector de inducción magnética no tiene proyección sobre el eje y, por lo que la columna de j vector unitario lo dejo como 0 para el vector de inducción magnética, pero tiene una proyección a lo largo del eje z, la cual es igual al b, la magnitud de inducción del vector de inducción magnética, por el coseno de θ, por lo que escribiría dicha cantidad dicho término que acabo de definir en la columna de k vector unitario, al cual le corresponden las proyecciones a lo largo del eje z. Aquí tendría b coseno de θ. B coseno de θ. Ahora sí voy a llevar a cabo la multiplicación. Tendría lo siguiente. Tendría este por este por menos este por i, lo cual me da b magnitud de la velocidad por la magnitud la magnitud del vector de inducción magnética por el coseno de θ por i vector unitario. Ya no tengo espacio aquí, continúo inmediatamente aquí abajo. Entonces ahora tenemos este por este menos este por j vector unitario por un menos 1, es 0. Ahora tenemos este por este menos este por k vector unitario, lo cual me da más b por la velocidad b de la inducción de la magnitud del vector de inducción magnética por la magnitud de la velocidad por el seno de θ por k vector unitario. Y ya habríamos terminado. Sí. Y ya hemos terminado. Ahora me falta definir al vector de campo eléctrico. Al vector de campo eléctrico, nosotros tenemos que quien provoca las líneas de campo eléctrico es la carga Q0, que permite la producción de líneas de campo eléctrico que se alejan en forma radial hacia afuera a partir de la carga Q0 en todas direcciones. Entonces, yo puedo aprovechar la ley de Gauss del campo eléctrico para definir la magnitud del campo eléctrico. Con lo cual tendríamos lo siguiente. La ley de Gauss del campo eléctrico me dice que la integral de superficie del campo eléctrico, producto punto, diferencial de superficie, es igual a la carga interna, que en este caso es Q0, entre epsilon subíndice 0, sabiendo que epsilon subíndice 0 es la permitividad eléctrica del aire o vacío, que es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre newton metro al cuadrado. Nosotros, al igual que en los 3 ejercicios anteriores, ya hemos utilizado la ley de Gauss del campo eléctrico cuando una esfera gaussiana es la que encerraría a la carga Q subíndice 0 de tal forma que el vector normal a la superficie gaussiana coincide con las líneas con la dirección de las líneas de campo eléctrico en todo punto de la superficie. Nosotros ya hemos llevado a cabo este análisis por medio de dicha ley y sabemos que en este caso la integral sería igual a la magnitud del campo eléctrico por la expresión que nos permite definir la superficie de una esfera, que en este caso es mi superficie gaussiana, que es 4pi por el radio al cuadrado. De tal forma que la magnitud del campo eléctrico es igual a la carga Q0 entre 4pi radio al cuadrado epsilon subíndice 0. Entonces yo tengo
Yo tengo esto. Y ahora es el momento de definir si yo lo quiero escribir de manera vectorial, tendría que esto es igual a la magnitud del campo eléctrico entre 4pi radio al cuadrado por epsilon subíndice 0 por el vector unitario del campo eléctrico. Muy bien. El vector unitario del campo eléctrico lo vamos a definir bajo coordenadas esféricas de la misma forma que lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Pero como ahora la carga Q0 no está en el origen, sino que desplazada de él, y ese desplazamiento lo define el vector posición, yo definiría el vector unitario para el campo eléctrico de la siguiente forma. Yo tengo el vector unitario del campo eléctrico. La proyección en X estaría dado por la expresión el coseno de θ. Pero en este caso no podemos utilizar θ, porque el ángulo θ ya lo utilizamos para definir al vector de inducción magnética. Yo ahora utilizaría el ángulo alfa para poder definir aquel ángulo que mide la separación de las líneas del campo eléctrico con respecto al eje Z o cualquier eje paralelo al eje Z. Coseno de alfa, entonces tendría el coseno de... No, pero en este caso es el seno de alfa. En este caso sería el seno de alfa porque la expresión va seno de alfa por coseno de phi variable. Ahí sí. Seno de alfa. En este caso, seno de alfa. Como decía, sería el seno de alfa. De una vez vamos a poner por el coseno de phi variable. Aquí le pongo seno de alfa. Seno de alfa por el coseno de phi variable. Muy bien. Ahora, yo no lo puedo dejar. Si la carga Q0 estuviera ubicada en el origen, lo podría dejar aquí y multiplicar simplemente por I vector unitario, dado que esta es la proyección en X de las líneas del campo eléctrico generadas por la carga Q0. Sin embargo, como sé que Q0 no se encuentra en el origen, sino que desplazado en Y, tengo que considerar aquí, sumarle a esta parte el desplazamiento en X que tiene la carga Q0 con respecto al origen, que en este caso nos dice como dato que es menos 2. Menos 2, ahora sí por I vector unitario. Vamos con lo siguiente. Para la proyección en Y, de las líneas de campo eléctrico, para las líneas de campo eléctrico yo tendría el seno de alfa por el seno de phi variable. Recuerden, phi variable es el ángulo que existe sobre el plano XY que resulta de la proyección del vector tridimensional sobre el plano XY, ya como lo vimos en el análisis del video tutorial anterior. Ahora, yo no lo puedo dejar así porque la carga Q0 está desplazada del origen con respecto al eje Y, entonces tengo que considerar sumarle a esta parte ese desplazamiento, que en este caso fue de 3 unidades, más 3. Por J vector unitario. Ahora, yo tendría que definir a la proyección en Z de las líneas del campo eléctrico. La proyección en Z de las líneas del campo eléctrico estaría dada por la expresión más el coseno de alfa, más el desplazamiento que la carga Q0 tiene con respecto al eje Z, que en este caso es 5. Coseno de alfa más 5 por K vector unitario. Y ya tendría todo. Sí, ya tendría todo. Dejen checo que hasta este punto todo se encuentre de forma establecido, de forma correcta. Tendría... Y entonces ya he podido definir al vector dirección del campo el vector unitario del campo eléctrico que me permite definir las direcciones de las líneas del campo eléctrico. Entonces ya tengo todo para poder describir a mi fuerza de Lorentz. Tendría lo siguiente. La fuerza de Lorentz es igual al campo eléctrico más el producto cruz de la velocidad de la partícula de carga Q, producto cruz del vector de inducción magnética. Sustituyo los datos que he obtenido y tendría
Ya no tengo espacio en esta posición, continúo aquí abajo. Ya no tengo espacio aquí, continúo aquí abajo. El último paso consta en agrupar los términos que multiplican a i vector unitario, a j vector unitario y a k vector unitario. Entonces, ¿qué es lo primero que hice? Tengo esta expresión. Sustituí esto, todo esto de aquí, en esta posición. Tendría esto de acá. Ahora estoy multiplicando.
este por porque está escrito de nuevo aquí, este por este por este. Pero también tomen en cuenta que hay otro elemento que está multiplicando a i vector unitario, es este de acá. Entonces a este producto que multiplica i vector unitario le tengo que sumar dicho término, el cual está aquí, y todo estaría multiplicando a i vector unitario. Posteriormente yo tendría aquel término que está multiplicando a j vector unitario, que es este por este de acá, solamente. Por eso lo he escrito aquí. Ahora, finalmente yo tendría al último término que está multiplicando a k vector unitario, que sería este por este de acá, este por este de acá, más el último término que está multiplicando a k vector unitario, el cual escribo aquí, este de acá, y todos estos dos están multiplicando a k vector unitario. Y se cierra el paréntesis de tal forma que todo está multiplicando a la carga Q, siendo que esta es la carga de la partícula que experimenta la presencia del campo eléctrico y el campo magnético. Bien. Vamos por el siguiente ejercicio. Tenemos para él yo tengo lo que voy a mostrar a continuación. En este caso me dan como datos del problema el hecho de que me menciona que existe un hilo conductor sobre el eje Z, de tal forma que una corriente que circula a través del hilo conductor se dirige en la dirección en la que Z decrece.
o en la que z es negativo. Entonces yo utilizando mi mano izquierda e indicando el sentido de la corriente con el pulgar, con los dedos opuestos al pulgar, estaría indicando en el sentido de la inducción de la inducción magnética, de tal forma que lo tendría así, así, con lo que yo representaría al flujo magnético de esta forma, ¿sí? Y por lo tanto las líneas de inducción magnética. En efecto, así va. Es el momento de visualizar las líneas de inducción magnética. Las líneas de inducción magnética en el plano bidimensional son donde se están proyectando. Como la corriente eléctrica fluye a lo largo del eje Z, las líneas de inducción magnética se estarían proyectando sobre el plano XY. De tal forma que aquí voy a definir al plano, aquí abajo, voy a definir al plano XY. Tendría lo siguiente. Como ustedes podrán apreciar, cuando nosotros utilizamos nuestra mano izquierda indicando la corriente con el pulgar y con los dedos al pulgar en el sentido de las líneas de la inducción magnética, lo tenemos así, va así. En esta dirección se dirigiría la inducción magnética, de tal forma que en el plano tridimensional se puede apreciar que van de aquí a acá, es decir, del eje X positivo al eje Z positivo, tal como se ilustra en el plano bidimensional, donde estamos definiendo al eje X y al eje Y. Entonces, aquel vector que me permite definir el vector que va de aquí a acá, que me permite definir la trayectoria de la inducción magnética en este punto, aquel vector que va de aquí a acá, que me permite definir la trayectoria de la inducción magnética en este punto, aquel vector que va de aquí a acá, que me permite definir la trayectoria de la inducción magnética en este punto, estaría definido por el vector unitario B minúscula, como el coseno de teta por I vector unitario, dado que partimos del eje X positivo, más el seno de teta por J vector unitario, dado que vamos hacia el eje Y positivo. Pero, como les estoy comentando, yo quiero definir el vector de inducción magnética en este punto, el cual va así. El vector de inducción magnética en este punto, el cual iría así. Los cuales son vectores tangentes a la trayectoria formada por este vector. Es decir, que los puedo obtener por medio de la derivada, que es la definición de estos vectores, de la derivada con respecto a teta del vector unitario B minúsculo, con lo cual tendría menos seno de teta por I vector unitario, más el coseno de teta por J vector unitario. Y esto sería mi vector unitario de la inducción de campo magnético, siendo el vector de la inducción del campo magnético sería igual a la magnitud B de la inducción del campo magnético por el vector unitario de la inducción del campo magnético, con lo cual mi vector B me quedaría como B por menos el seno de teta por I vector unitario más el coseno de teta por J vector unitario. Ahora voy a definir a una de las posibles direcciones que tendría el vector velocidad. El vector velocidad, como ya lo hemos visto, es ortogonal o perpendicular al vector de inducción magnética. Dado que sabemos que el vector de inducción magnética existe sobre el plano XY, entonces un vector que es ortogonal a dicho plano es el vector Z, con lo cual una de las posibles direcciones de mi vector velocidad sería igual a la magnitud del vector velocidad por el vector unitario K, que existe sobre el plano Z. Recuerden, esta es una de las posibles direcciones que puede tener el vector velocidad. Hay muchas más direcciones que son ortogonales a las líneas de inducción magnética, pero que sin embargo no podemos manejar todas a menos que nos especificara el problema de hacerlo así, o que el problema en especial nos indicara de antemano que el vector velocidad va en determinada dirección, pero como no lo dan como dato del problema,
Entonces nosotros decimos, vamos a tomar una de las posibles direcciones que podría tener el vector velocidad, como lo estamos haciendo para este ejercicio en particular. Ahora yo voy a hacer el producto brusque del vector de inducción del vector velocidad por el vector de inducción magnética, lo que me daría lo siguiente. Y voy a escribir primero el vector de velocidad, que será igual a 0, 0, porque no hay proyección a lo largo del eje Z, y aquí tendríamos la magnitud del vector velocidad. Y ahora voy a definir, yo sé que para el vector de inducción magnética aquí tendría menos B por el seno de teta, menos B por el seno de teta, menos B por el seno de teta, porque ese es el factor que está multiplicando a I vector unitario. Para J vector unitario yo tendría más B por el coseno de teta, porque ese es el factor que está multiplicando, que está aquí lo estoy viendo, porque ese es el factor que está multiplicando a J vector unitario. Aquí tendría 0, porque no existe ninguna proyección a lo largo del eje Z del vector de inducción magnética. Es el momento de llevar a cabo el producto cruz de vectores. Tendría lo siguiente. Es este por este menos este por I vector unitario, lo cual me da menos B del coseno de teta por I vector unitario. Por I vector unitario. Y luego posteriormente yo tendría ¿sí? Dejen checo que todo esté bien hasta este punto. Ahora tengo este por menos este por menos 1 por J vector unitario, lo cual me da, aquí ya no tengo espacio, continúo en la parte inmediatamente inferior. Tendría J vector unitario. Dejen checo que todo está bien hasta este punto. Pero es negativo porque tendríamos este por menos este por que nos da menos por menos más, pero que luego se multiplica por un menos 1 y por un J. Entonces es negativo, déjame corrijo. Y finalmente tendríamos, para acá sería este por para acá sería, para acá sería, no, para acá, me estaba equivocando, para acá sería este por menos este por acá, 0. Entonces ya hemos obtenido la cantidad que queremos y ahora yo voy a definir al vector del campo eléctrico. Para el vector del campo eléctrico nos dan el siguiente dato. Nos especifica, como dato del problema, nos dice aquel que nos está aplicando el problema, que existe una carga Q0 que se proyecta a lo largo de una barra metálica, siendo que la carga Q0 existe desde este punto hasta este punto. Dicha barra metálica se ubica de tal forma que está sobre una línea que es paralela al eje Z, tal como se puede apreciar aquí. Nosotros ya hemos resuelto un ejercicio como este para obtener el vector del campo eléctrico utilizando la ley del caos del campo eléctrico. Cuando hay una carga estática sobre una línea, nosotros sabemos que las líneas de campo eléctrico se proyectan de manera radial hacia afuera, pero en este caso en un plano bidimensional, ortogonal a la barra donde existe la carga estática. En este caso un plano que es ortogonal a la barra donde existe la carga estática, siendo que la carga existe en una línea que es paralela a Z, sería el plano XY, de tal forma que las líneas del campo eléctrico se proyectan de manera radial hacia afuera en el plano bidimensional XY. Además, también como dato del problema nos están estableciendo la posición en la cual la barra atraviesa el plano XY, que es 5i menos 2j. De hecho, yo tendría que este vector R subíndice 0 va de este punto, la posición donde la barra atraviesa el plano XY en la altura de z igual a 0, este sería el vector de
Aquí, R subíndice 0. R subíndice 0. Ya está. Entonces, yo ahora podría utilizar a la ley, podría utilizar a la ley de Gauss del campo eléctrico para poder definir al vector del campo eléctrico. Nosotros ya lo hemos hecho, como lo he mencionado, en este tipo de ejercicios. Me daría lo siguiente. Tenemos la integral de superficie del vector del campo eléctrico por el producto punto de la diferencial de superficie, que es igual a la carga interna Q subíndice 0 entre epsilon subíndice 0. Como yo, en este caso, ¿qué tipo de superficie gaussiana me conviene? Me conviene utilizar para que la vector normal a la superficie gaussiana coincida en dirección con las líneas del campo eléctrico. Me conviene un cilindro. Porque un cilindro que rodea a la línea sobre la cual existe la carga estática. Porque los vectores normales al cilindro, siendo que este cilindro tiene como centro a dicha línea donde sí existe la carga estática, tendría vectores normales que coinciden con la dirección de las líneas del campo eléctrico, logrando simplificar el problema, de tal forma que tendríamos la integral de superficie de la magnitud del vector del campo eléctrico por el vector unitario que permite definir la dirección de las líneas del campo eléctrico, producto punto del vector normal a la superficie gaussiana, en este caso un cilindro que encierra a la barra sobre la cual existe la carga estática Q subíndice 0 por la diferencial de área. Como yo sé que he utilizado dicho cilindro cuyos vectores normales coinciden cuyas direcciones de los vectores normales a dicha superficie del cilindro coinciden con la dirección de las líneas del campo eléctrico, yo sé que el producto punto del vector dirección de las líneas del campo eléctrico por el producto punto del vector normal a la superficie gaussiana es 1, de tal forma que la integral la puedo simplificar como la magnitud del campo eléctrico por la integral de superficie de la diferencial de área es igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0. De tal forma que ahora tenemos la integral de superficie de la diferencial de área. En este caso nos daría esta integral, como ya lo hizo cuando vimos el tema de ley de Gauss para el campo eléctrico, la expresión para la superficie del cilindro, pero solamente considerando el lado del cilindro y no las tapas. Solo estamos considerando ese lado del cilindro, que es la que produce vectores normales a dicha superficie que coinciden su dirección con la dirección de las líneas del campo eléctrico, de tal forma que tendría E por 2 veces el radio por pi por la altura, que en este caso la altura la puedo definir por el eje Z, dado que la altura existe a lo largo del eje Z es igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0. Siendo esta, como les estoy comentando, la expresión que nos permite definir el área del cilindro, considerando los lados del cilindro. Ahora, 2 veces el radio. Sí. El radio, me refiero al radio del cilindro. El radio, R por R es el radio del cilindro. Sí, está bien. Dejen checo que hasta este punto todo esté en orden, todo sea correcto. Entonces la magnitud del vector del campo eléctrico será igual a la carga interna entre 2 veces el radio del cilindro, que nos permite obtener la superficie gaussiana, por pi por z entre epsilon subíndice 0. Y como nosotros ya lo establecimos, cuando vimos el tema de ley de Gauss para el campo eléctrico, yo puedo definir a la densidad superficial de carga, la densidad superficial de carga, denotada por la letra ρ. ¿Es densidad superficial de carga? Sí, la densidad superficial de carga, que será igual a la densidad superficial de carga de la línea
sobre la línea sobre la cual descansa la carga estática, que sería el total de la carga estática que existe sobre esa línea entre la longitud de la línea, que nosotros lo hemos denotado con la letra Z, de tal forma que la carga estática sería igual a la densidad superficial de carga por la altura o la longitud sobre el eje Z, o la longitud sobre el eje Z a lo largo de la cual existe la línea sobre la cual descansa la carga estática con su índice 0. De forma que puedo sustituir esta expresión aquí, por lo cual tendría que la magnitud del campo eléctrico es igual a la densidad superficial de carga por Z entre 2R por pi por Z entre epsilon subíndice 0. De tal forma que esto se simplifica como Z entre Z, como la densidad superficial de carga entre 2 veces el radio por pi entre epsilon subíndice 0. Perfecto. Ya está. Ya está. Y ahora me falta definir esta cantidad en la forma vectorial. En la forma vectorial yo tendría lo siguiente. Tendría que el vector del campo eléctrico es igual a la densidad superficial de carga entre 2 veces el radio de la superficie gaussiana entre pi, entre epsilon subíndice 0 por el vector unitario que me permite definir la dirección del campo eléctrico. Yo sé que las líneas del campo eléctrico se proyectan a partir de la línea sobre la cual descansa la carga eléctrica Q subíndice 0 de forma radial hacia afuera. De tal forma, y además, como la línea sobre la cual descansa la carga eléctrica se proyecta a lo largo del eje Z, las líneas de campo eléctrico se proyectarían a lo largo del plano XY. Entonces, aquel vector que me permite definir fíjese, lo que más me conviene ahorita es dibujar de nuevo el plano bidimensional para que se pueda ilustrar de mejor forma lo que quiero tratar de comunicar. Entonces tendría el plano XY. El plano XY. Si yo viera desde arriba, por así decirlo, yo fuera el observador viendo desde arriba el plano tridimensional, yo vería al plano XY de esta forma y a la línea sobre la cual descarga la carga Q0 como este punto. De tal forma que las líneas de campo eléctrico se proyectan de manera radial hacia afuera a partir de este punto. ¿Sí? Como está aquí. ¿Qué vector nos permite definir estas líneas? Pues el vector que nos permite definir estas líneas sería el siguiente. El vector unitario de la carga del campo eléctrico sería igual a... En este caso ya no puedo ocupar de nuevo el ángulo θ. Pues el ángulo θ porque ya lo ocupé para definir el producto cruz del vector B del vector velocidad por el vector de inducción magnética. Entonces yo utilizaría el ángulo alfa. El ángulo alfa sería igual a, entonces por lo que el vector unitario del campo eléctrico sería igual al coseno de alfa, que estaría definiendo la proyección en X de las líneas del campo eléctrico. El coseno de alfa, pues eso tenemos Y, el coseno de alfa, pero como este punto no existe en el origen, sino que está desplazado por este vector que nos dan como dato del problema, yo tendría que agregarle al coseno de alfa, sumarle el desplazamiento en X, que en este caso es 5. Sería el coseno de alfa más 5 por I vector unitario. Ahora voy a definir la proyección en Y, que sería igual al seno, el seno de alfa, más el desplazamiento que tiene en Y esta posición, con lo cual nos dan como dato del problema,
que es, recuerden, el vector que va de aquí a acá es el vector R subíndice 0, que nos permite definir el punto en el cual la línea sobre la cual descansa Q0 atraviesa el plano XY. Y en este caso el desplazamiento es Y, es menos 2. Menos 2 por el J vector unitario. Por J vector unitario. Y dejen checo que hasta este punto todo sea correcto. Sí. Sí, solamente faltaría definir un último detalle. Aquí lo único que me faltaría definir es que esta expresión aplica cuando en el plano z igual a 0. En el plano z igual a 0. Y en el plano z igual a 0. Por ejemplo, si nosotros en el plano z igual a 0. Porque recuerden, dado que la expresión aplica en el plano z igual a 0, dado que nosotros estamos utilizando, dado que la barra sobre la cual está descansando Q subíndice 0 se extiende a lo largo del eje z, nosotros tendríamos que las líneas del campo eléctrico se proyectan siguiendo esta dirección, ya sea para la altura z igual a 0, para la altura z igual a 1, para la altura z igual a 2, para la altura z igual a 3, siguiendo esta expresión. Por lo que nos conviene señalar que, como última definición, que esta expresión aplica para el plano z igual a 0, para el plano z igual a 1, para el plano z igual a 2, para el plano z igual a 3, y así considerando desde el punto extremo inferior donde existe la barra hasta el punto extremo superior donde existe la barra, porque tenemos diferentes niveles en los cuales las líneas del campo eléctrico se están proyectando de manera radial hacia afuera siguiendo esta expresión. Entonces ya lo único que me faltaría señalar para poder terminar con este ejercicio, es establecer a la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz sería igual a la carga Q por el campo eléctrico más el producto cruz de la velocidad por la inducción magnética. Entonces yo pondría que la fuerza de Lorentz para este ejercicio particular es igual a la carga Q por el campo eléctrico, el vector de campo eléctrico, que en este caso es igual a la magnitud del campo eléctrico que nos dio la densidad superficial de carga. No, esperen, aquí solamente quiero hacer una pequeña corrección. Dado que la carga estática está existiendo en una barra, lo cual se podría considerar una línea, en sí no es la densidad superficial de carga. Sería la densidad lineal de carga, tal como lo hemos visto en nuestros anteriores ejercicios. Es la densidad lineal de carga. Y ya saben que la densidad lineal de carga se denota por el siguiente símbolo. El de la letra delta minúscula. Casi siempre se me olvida su nombre. Se denota por la letra. La densidad lineal de carga se suele denotar por la letra delta minúscula. Letra griega, delta minúscula. Delta minúscula. No me sale muy bien, pero ahí va. Delta minúscula por delta minúscula. Letra delta minúscula. Ahí está, delta minúscula. Entonces, como les estaba comentando, sería igual a la magnitud del campo eléctrico sería igual a la densidad lineal de carga, en este caso delta minúscula, denotado por la letra delta minúscula entre 2 veces el radio de la superficie gaussiana, ¿sí? 2 veces el radio de la superficie gaussiana entre epsilon subíndice 0, que multiplica al vector unitario que permite definir la dirección del campo eléctrico más
el producto cruz de la velocidad por el vector de inducción magnética, que nos dio esto de acá, menos b más menos b por b de la velocidad por el coseno de teta por i vector unitario, por el coseno de teta por i vector unitario, menos b por menos b de la magnitud de inducción magnética por b de la velocidad, por el seno de teta, por el seno de teta, por el vector j por j vector unitario. Y yo ya solamente les pediría que para que practiquen de tarea, lleven a cabo se puede dejar, lo podrían dejar así, pero a mí me gustaría que para que practiquen, lleven a cabo lo siguiente. Sustituyen este vector, este, que es igual a este, en esta posición, y agrupen los términos que multiplican a i vector unitario, a j vector unitario y k vector unitario. De tal forma que practiquen los últimos pasos que se han hecho a lo largo de todos estos ejercicios. Les va a servir para adquirir habilidad con el fin de obtener la respuesta correcta de una forma más sencilla. O más bien, la respuesta ya con los factores que multiplican a i vector unitario, j vector unitario y k vector unitario, para obtenerlos de forma correctamente agrupados. Entonces por hoy me despido, es todo, nos vemos en los próximos clases y videotutoriales. Hasta pronto.